The Center for Mexican Studies at UCLA acknowledges our presence on the traditional, ancestral, and ancillary territory of the Gabrielino and Tonapilco. Qué placer tenerlos en esta ocasión. Tenemos una sesión muy especial. Este evento ha sido posible gracias a la colaboración con el Departamento de Español y Portugués, el Centro de Estudios sobre México, el Instituto Latinoamericano y también esta organización a nivel Universidad de California de Mexicanistas. Y para conducir esta sesión tenemos el gran placer de tener con nosotros a nuestra querida colega y profesora Maite Zubiagurre, que realmente ella es parte de muchos espacios aquí en la Universidad de California, en Los Ángeles de UCLA. No solamente está afiliada al Departamento de Español y Portugués, es también parte de este departamento European Language and Transcultural Studies y también es una core faculty de Urban Humanities Initiative. Gracias, Maite, y el piso es tuyo, por favor, para presentar a nuestro invitado especial. Adelante. Pues, buenas tardes ya a todos y muchísimas gracias, Gaspar, por su amable introducción, como siempre, y sobre todo, muy bienvenido, David, a esta agradable ocasión de mantener una charla amigable entre David y yo, pero entre todos. Entonces, voy a acribillar a David con una serie de preguntas. Ya lo has hecho. Ya lo he hecho. Quiero contar que ya hubo una pre-entrevista en la bella Mérida, yucateca, y tengo que decir que no fue fácil sacar información. Tuve que aplicar el método del sacacorchos. Pero me ayudó a comprender mejor el mundo de David y el origen de su sentido de su obra literaria. Y me da mucho gusto estar aquí y admiro mucho tu obra, eso lo sabes muy bien. Somos miembros de esta organización que se llama UC Mexicanistas y David recibió el premio por su carrera de José Emilio Pacheco, las letras de UC Mexicanistas, y seguramente tenemos ya UC Mexicanistas acompañándonos por internet. ¿Querías decirlo? No, nada más saludar a la cámara. Claro, por supuesto. Entonces, voy a leer una breve biografía para que todos, recordarles a todos quién es David Toscana. Es regiomontano. Nació en 1961 y es un año más joven que yo, cosa que no tiene mayor importancia. Pero sí tiene importancia porque somos de la misma generación, y entonces con eso ya hay cierta sintonía. Ha publicado una decena de novelas, es miembro del Sistema Nacional de Creadores, conocido también como SNI, y su obra se ha traducido a 17 lenguas, ni más ni menos. La Universidad Autónoma de Nuevo León lo distinguió con el premio a las artes y la Universidad Autónoma y en el 2017 obtuvo el premio Villaurrutia por su novela Olegaro. Es colaborador del suplemento Laberinto y de Letras Libres, además colaborador asiduo, y 3 de sus novelas se han adaptado para el teatro. Una cosa que no dices es que una de ellas hasta para el cine. Sí. Sí. Todavía no, es que acá nuestro amigo es cineasta. Ajá. Pero sí, la que me adaptaron la hicieron muy mal. Luego hablamos de eso. Pero ahora lo van a hacer muy bien. Su más reciente novela, El peso de vivir en la tierra, recibió el premio bienal de novela Mario Vargas Llosa. Y este año la Universidad Autónoma de Yucatán le otorgó, junto con UC Mexicanistas, el premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco. Es un premio en cierto sentido muy distinto porque no es un premio a una obra en particular, sino a toda su carrera literaria. Mario Vargas Llosa, que paz descanse, calificó su más reciente obra como una de las mejores novelas del idioma. Pues bienvenido de nuevo, querido David. Y, vamos a empezar con preguntas fáciles y más obvias, y luego poco a poco se van a ir complicando las cosas. Entonces,
Pues llevas una larga andadura ya como escritor y ahí va la lista, espero que muy completa, de tus obras: Las bicicletas en 1992, Estación Tula en el 95, Santa María del Circo, que por cierto es mi novela favorita, en 1998, Duelo por Miguel Pruneda del 2002, El último lector, una gran novela también del 2005, El ejército iluminado en el 2006, Los puentes de Königsberg en el 2009, La ciudad que el diablo se llevó, publicado 2 veces, de hecho, reeditado en el 2012 y luego por Candaya en el 2020, Evangelia del 2016, no, ya, y El peso de vivir la tierra en el 2022, la Evangelia en el 2016, perdón, o de Garoy también en el 2016, las dos salieron, no, bien. Y David, antes de escritor fuiste ingeniero y has dicho en broma que fuiste mejor ingeniero que escritor. Sí. Y mi pregunta para ti es, ¿qué te empujó a escribir? Sí, bueno, primero ya saben las cortesías y gracias por estar aquí, gracias por la invitación para visitar Los Ángeles, la universidad también. Y, y mucho gusto de estar aquí. Se me antoja un sándwich, pero mi madre me dijo que cuando se come no se habla. Entonces me voy a aguantar un rato. ¿Y qué me empujó a escribir? Pues yo creo que sobre todo la lectura. Mm, Cuando uno se empieza a volver un enamorado de la lectura, a veces sientes esta semillita de yo también puedo, sientes la semillita de yo también tengo cosas que decir y, eh, y entonces empiezas a ensayar. La primera novela que escribí, esa por suerte no la ha leído nadie y espero que no quede ninguna copia por ahí porque después se descubren, cuando ya el autor tiene no sé cuánto tiempo de muerto, se descubren las obras y por ahí aparecen, pero espero que no. Eh, Porque sobre todo era, y sigo siendo un enamorado del siglo de oro, pero entonces la primera novela que escribí tenía todo este lenguaje bastante anacrónico. No escribía en términos de vosotros, no como español, pero aún leyendo mucha literatura del siglo de oro, pues sí, sí tenía ciertos giros de lenguaje que se sentían bastante antiguos, poco naturales. Entonces escribí la primera novela como un mero ejercicio personal y después me dije, ahora sí quiero aprender a escribir, porque nunca asumí que por ser lector y por haber ido a la escuela eh, ya sabía escribir. Sí. La escritura es algo muy distinto o sea, la escritura literaria es algo que en verdad se tiene que aprender antes de lanzarte al ruedo. Y una pregunta, ¿tiene título esa novela? Que no quieres que lea nadie. Sí, sí, tenía un título, se llamaba Camelia Plateado. Hasta me avergüenza el título. No es no es de tus mejores títulos. No. Por cierto, es una pregunta que teníamos para el final, pero la adelanto. ¿Cómo se te ocurren los títulos? ¿De dónde los sacas? Sí, a veces salen los títulos muy espontáneamente desde que tienes la idea de la novela, inmediatamente cae el título. A veces surge poco a poco el título y a veces te ves en una encrucijada, el libro ya se va a publicar y todavía no tienes título. Hay títulos que creo que son afortunados, hay otros que no tanto. Por ejemplo, cuando publiqué la novela de Evangelia, pues yo pensé que estaba muy bien ponerle al Evangelio el femenino de Evangelia. Pero ahora que veo que todo el mundo me la cita como Evangelina, Sí. digo, pues aquí me equivoqué. Y entonces no lo siento tan afortunado. El título, como esta novela, El peso de vivir en la tierra, es una especie de plagio, porque cuando comienzo a escribir esta novela, la comienzo a escribir con esta muerte de los cosmonautas soviéticos. Y la nota del periódico decía, después de pasar 20 y tantos días sin atmósfera, sin
sin gravedad, sus corazones, al volver, sus corazones no soportaron el peso de vivir en la tierra. Y esto decía un reportero. Sí. Y es qué bonito. Sí, Sí, porque no solo era la cuestión física de los cosmonautas, sino la posible metáfora de a dónde me llevó la novela. Entonces, sí, los títulos vienen por aquí y por allá. La novela que ahora estoy escribiendo, que no les voy a platicar casi nada de ella, pero el título me vino de inmediato. Ajá. Y así como tengo uno que se llama El Ejército Iluminado, Sí. esta necesariamente se llama El Ejército Ciego. Ajá. Y eso es todo lo que nos vas a decir. Y sí, sí. Y hay otra novela como Duelo por Miguel Pruneda, que ya la novela estaba por salir. Yo quería que se llamara El Triunfo de la Muerte, y mi editor me decía que era espantoso el título, que quizá tiene razón. Y entonces ya me dijo, Duelo por Miguel Pruneda. Y dije, ándale, sí, así se va. Entonces, sí, casi cada título tiene su historia. Sí. Me voy a salir un poco del guión de mis preguntas, que es lo que tiene que ocurrir. Dices que esa primera novela no quieres que la lea nadie. Mi pregunta es, antes de que publicas una novela, ¿quiénes son tus lectores? ¿Quiénes las leen? ¿Y a cuánto caso le haces a los consejos de esos lectores primigenios? Sí. Desde que comencé a escribir, tenemos un grupo de escritores. El más conocido de este grupo es Eduardo Antonio Parra. Otro norteño. Otro norteño, sí. Gente de Monterrey. Saludos aquí a mis paisanos. Gente de Monterrey. Y siguen siendo los lectores en los que confío. Porque pues hemos crecido juntos, sabemos exactamente lo que queremos. No me gustan las lecturas de los editores. El editor lo que quiere es vender más. Y nosotros lo que queremos es hacer mejor literatura. Y entonces, cuando un editor me dice, me acuerdo mucho de un comentario que le hizo un productor a Stravinsky. Le hablaba de la consagración de la primavera. Y decía, si le hacemos algunos cambios, en vez de tener un éxito regular, tendremos un gran éxito. Y Stravinsky le dijo, quedémonos con el éxito regular. y esto es por lo que los editores prefiero no hacerle mucho caso. Pero se está grabando. Pero sí lo espero mucho. Se me olvida que no estamos aquí en la intimidad. Vivimos en el siglo XXI, David, no existe la intimidad. No existe la intimidad. Bueno, entonces, a lo mejor no voy a decir nada. Pero sin embargo, para echarte un capote, y te echo un capote además porque sé que eres taurino, o sea que voy a utilizar el lenguaje taurino ocasionalmente, si hiciste caso al editor o a uno de tus editores con el título. Con el título. O sea que sí obedeces, sí, por lo menos parcialmente. Obedezco con el título. Y a veces, pero me resisto mucho a obedecerle la portada. Casi todas, o buena parte de las portadas las diseño yo, o al menos les doy la idea. Y hay también a veces con mayor o con menor fortuna. Claro. Hacen caso, ¿no? No solamente has escrito ya pues muchas novelas, sino también cuentos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Lontananza, escrita en el 97, y Fines por un fracaso para avalarlo. Pero parece que la novela es con mucho tu género predilecto. ¿Por qué? Si eso es cierto, a lo mejor mi hipótesis es falsa. Sí, completamente soy lector de novela, enamorado de la novela. Y cuando escribí el libro de cuentos de Lontananza, el que lo lea se dará cuenta que son cuentos que van de algún modo hilados unos con otros, comparten el mismo ambiente, el cantinero es el mismo personaje. Y entonces lo que siempre he dicho es que lo escribí con cierto espíritu novelesco. Que cuando me propuse escribir un cuento, que me había retado precisamente Parra, porque yo no bebía en aquel entonces, y me dijo, tú no puedes escribir un libro de cantina. Y le dije, claro que sí puedo.
Entonces escribí un cuento y me faltaban más cosas que decir de este espacio y de estos personajes y los fui dando de tal modo que hay quien lo lee como una novela. Claro. Porque el otro libro que tú mencionas oficialmente no existe, sino que es una antología de los mismos cuentos de esta cantina y otros dos cuentitos que se me quedaron por ahí desbalagados. Pero siempre defendí, bueno, es que no hay que defenderla, creo que la novela se defiende sola, más bien hay muchos argumentos de cuentistas, de Borges, Poe y tantos otros, que dicen por qué el cuento es mejor. Y la novela así como que se siente y dice, pues yo no me tengo que defender. Y se puede dice que un cuento es mejor porque tiene la unidad de efecto, porque se comienza a leer y se termina a leer en una misma sentada. Yo digo, ¿y dónde está la ventaja de eso? Sí, Por- no parece un argumento muy Sí, convincente. ¿por qué estar leyendo algo en distintas etapas, dejarlo en la noche, volver al día siguiente? Porque eso es una desventaja. Borges dice que una novela tiene ripios que para juntar un episodio con otro, necesariamente tienes cierta paja. Y yo digo, pues eso sería un defecto del novelista y no de la novela. Y hay que trabajar también las novelas para que tengan esta posibilidad de no tener sobrantes. Por supuesto. Y bueno, además pues hay muchos escritores que son capaces de, con mucho trabajo, de quitar esta paja. Seguramente Flaubert es un caso paradigmático. Y eso me lleva a otra pregunta. Y mi pregunta es si eres de esos escritores ultra perfeccionistas que reescriben y reescriben y reescriben. Y déjame darle otro giro, si quieres, más personal. Me gustaría saber, porque siempre nos interesa saber cómo escriben los escritores y cómo son. Entonces, a mí me gustaría saber si eres maniático, si eres obsesivo, si necesitas ciertos rituales para sentarte a escribir, como pasa con muchos escritores y escritoras. Pero sobre todo me interesa el tema de la reescritura. Sí, porque maniático no soy, no tengo ninguna manía, pero obsesivo sí. Obsesivo de leer, releer, de leer en voz alta, el texto que las palabras encajen, que el ritmo se pueda, que la novela no solamente funcione en silencio, sino también como una oralidad, como un sonido. Ahí sí soy muy obsesivo. Al final, ya no me acuerdo si era de quién esta frase que dice uno, publico para no seguir revisando. Y, y claro que cada lectura siempre uno, por por más que hayas trabajado, cada lectura le vas cambiando dos, tres palabritas, algo que una persona no ha oído, recortas una frase, encuentras una redundancia, un adjetivo que de pronto no te dice nada y hay que sacarlo. Entonces, cada lectura te va, eh, de algún modo te va acercando a la perfección, pero nunca la alcanzas. Hay un momento que dices, bueno, no me voy a morir de viejo con esto, creo que ya está bien, y la entregas a un editor. Ahí también me pasa que los editores están contentos con lo que les entrego porque ni siquiera lo paso por el corrector. Casi todo ya está hecho. O sea, que saben que se enfrentan con un autor muy cuidadoso y que no necesita. Pues es que hay autores que confían mucho en los editores y le dejan parte del trabajo que debería hacer del propio editor. He escuchado a algunos que dando talleres literarios le dicen a los jóvenes escritores que no se preocupen mucho por eso de la ortografía y la gramática, que para eso hay correctores en las editoriales. Y a mí me espantan estos consejos. Creo que uno tiene que ser el responsable de cada palabra que está. Claramente, porque hasta las portadas, quieres tener influencia sobre las portadas, los títulos, los peleas. Los comentarios de la programa, es que el libro es un todo, hasta me he discutido por la tipografía, por el tamaño de la caja del libro,
Entonces sí hay muchas cosas que donde todavía los escritores tenemos cierta opinión de la vida. Y ya me están surgiendo muchas preguntas que otra vez no tienen nada que ver con lo que te quería preguntar, pero puesto que claramente la materialidad del libro para ti es muy importante, y todos, ¿qué piensas de los libros digitales? ¿Qué piensas de los lectores que te leen en pantalla? Yo creo que los distintos formatos en los que cada lector se sienta cómodo, no tengo por qué meterme con los lectores y con los gustos de los lectores. Y no deja de ser una bendición el libro electrónico para, porque muchos libros físicos que de pronto no nos llegan, que no están disponibles en un país, se pueden conseguir de otro modo. Hay muchas bibliotecas electrónicas que yo consulto muchísimo y hay donde incluso los libros, si ya no tienen derecho de autor, pues se pueden bajar y si sí tienen, se pueden pedir prestados para leer. Entonces he sido yo un lector de mi pantalla de computadora, he leído muchísimas cosas y, y creo que la mayor ventaja del libro electrónico es su disponibilidad. Cuando puedo tener los La dos opción, modos, pues claro que prefiero el libro. el libro. Pues, es más fácil revisar tus subrayados, tus notas y demás. Mucho más fácil pasar así el libro que estar en la pantalla. Sí es más, tengo una biblioteca electrónica en mi computadora y por supuesto que ¿cuál era esta frase? Y entonces por el buscador te la encuentra. Claro, por supuesto, sí, sí. Entonces hay ventajas y desventajas, pero Déjame hacerte dos preguntas todavía relacionadas con esto, egoístamente porque me interesa mucho. ¿Cuándo, ya sé que voy a publicar para no seguir revisando, pero cuándo te das cuenta que ya está listo, ya, con todo y todo siempre sería perfeccionable, pero ya está? Y te lo comento porque yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿cuándo sabes que tu tesis está lista? Y ya se la puedes enviar al comité. Y les cito siempre a un poeta que está muy desprestigiado, alemán, que es Gottfried Benn, muy desprestigiado por ideología, porque se acabó sabiendo de él que tenía muchas simpatías hacia los nazis. Pero tiene una metáfora que a mí me gusta mucho y dice que una obra literaria, un poema, era poeta, fundamentalmente muy buen poeta, tenía que ser como una naranja. Los alemanes tienen el fruto exótico de la naranja y del limón, como que hablan mucho de naranjas y limones. Entonces, que tenía que ser como una naranja hecha de diferentes piezas que vienen a ser los gajos, de gajos apretados, y que tenía que llegar a la forma ideal que es la circunferencia, que es el círculo. Y decía que él lo sentía casi en el estómago, que sabía cuando tenía en manos esa naranja. ¿Tú tienes una sensación parecida? Eso es una pregunta. La siguiente es, ¿te da angustia ver tu libro publicado y releerlo? Porque, ay, esto tendría que haber cambiado, esto porque lo puse, esto. sí. Pues la primera pregunta es cuando lo puedo leer de principio a fin y ya no le cambio nada. Ah, Y entonces digo, va para imprenta. Y la otra es que no suelo releer lo que, ya publiqué. Ahora, Ediciones Era acaba de sacar un libro que publiqué hace 28 años. Y me preguntaron, ¿quieres revisarlo? Y les dije ya no. Ahora, esto es hay un doble motivo. El primero es porque quizá me dé esta tentación de cambiarle cosas. Y el segundo es que si le quiero cambiar algo, ¿por qué pienso que Toscana hoy es mejor escritor que Toscana hace 28 años? Y prefiero respetar a ese chamaco que tan chamaco que siempre comencé yo a escribir a los 30 años más o menos. Entonces, prefiero respetar a ese escritor y no, quizás soy más conservador, quizás soy más aburrido, entonces, ¿por qué voy a estar corrigiendo
Así. al Toscana de hace 30 años. Y ahí te va otra pregunta, que esa sí la tenía preparada y me vas a decir que a lo mejor ningún consejo, pero ¿qué consejo le daría el Toscana de hoy al Toscana chamaco? Al Toscana chamaco, pues que se emborrachara un poco más. Sí, Y al Toscana de ahora que se emborrachara un poco menos. no, pues, así estoy bien como estoy. Perfecto. Bueno, más preguntas. Pues me decía un amigo, no es norteño, es tabasqueño, y me dice, oye, ya que vas a entrevistar a Toscana, no se te olvide que es escritor norteño, ¿no? Y entonces, y eso tiene mucha importancia, yo le decía, en mi ignorancia gachupina. Y me decía, sí, sí, muchísima, son distintos. Entonces, por ejemplo, y te cito, sé que piensas o pensabas, no sé si lo pensaba el Toscana chamaco y el Toscana todavía joven no lo piensa tanto, que ser norteño dificulta las cosas a un escritor. Y decías, probablemente hablando con Parra, digo yo, que para que a un escritor norteño le abrieran la puerta, y te estoy citando literalmente, tenía que brincar más alto que uno del centro. ¿Y crees que eso sigue siendo verdad? Pero con independencia de esta información un poco anecdótica, ¿crees que hay una forma norteña de hacer literatura? Sí. Los comentarios son así un poco antiguos, porque era verdad, cuando comenzamos a escribir, todo se manejaba desde el centro y se le ponía muy poca atención al norte. Pero ya somos de una generación donde salimos varios escritores, publicamos y comenzó a ocurrir lo contrario. O sea, la idea de literatura del norte, nosotros nunca dijimos, soy escritor del norte, éramos escritores y fue el centro el que nos puso esa etiqueta. Sí. Y en un principio, como otros autores que les habían llamado escritores de literatura del desierto y tantas cosas, no les gustaba la etiqueta porque parecía que reducía. Pero, eh, aunque en un principio la rechazamos, después pues hubo congresos de literatura del norte y encuentros de literatura del norte y literatura de la frontera y la pasábamos muy bien. Y dijimos, bueno, pues, si ellos quieren que haya literatura del norte, y al mismo tiempo para ver tu última parte de la pregunta, Sí. empezamos a cuestionar si había algo distinto en eso. Y empezamos a notar que sí. Parecía que nosotros, si tratáramos de encontrar ciertas características, nuestro lenguaje era más escueto, más primitivo, más cerca de Rulfo que de Fuentes, por ponerlo así. Las frases eran más cortas y los personajes no vivían nunca en un mundo sofisticado, era más bien casi primitivo, salvaje, violento. Eh, Teníamos esta relación con la frontera que también nos marcaba para las historias. Y hay un ejemplo que para mí marca muy bien lo que era la literatura del norte con respecto a la del centro. Y eso no lo cito porque no lo estoy criticando, pero parecería que sí, simplemente estoy marcando diferencias. Pero es un cuento muy sofisticado de gente de dinero y demás. Y entonces hay una alberca y hay una puerta, y entonces el autor dice, puerta de cristal biselado. Y yo me quedo viendo. Pero ese es un cuento no tuyo, ¿sabes? No es mío, es un cuento que yo estaba leyendo. Ajá. Y le llamo a un amigo, Felipe Montes, que es del norte también. Y le dije, a ver, te voy a leer algo. Y le digo, puerta de cristal biselado. Y me dice, puerta de vidrio. Y le digo, claro que sí, puerta de vidrio. Ya está. Y entonces ya colgamos el teléfono y me vuelve a llamar. Y me dice, ¿y por qué no puedo? Me encanta. Y entonces
Es una buena anécdota. Y entonces yo le digo, es que los que están adentro ven lo que pasa afuera Claro, y viceversa. Y me dice, bueno, colgamos el teléfono y me vuelve a llamar. Y me dice, pues deja la puerta abierta y ya. Es buenísima esa anécdota, me Entonces, encanta. esto Claro, habla así claro. de los personajes norteños, pues no toman vino, toman tequila y cerveza. Claro. No Sí. sé, entonces es un mundo así un poco más Sí. rústico. Sí, Y al mismo tiempo que el mundo es rústico, el lenguaje es más rústico. exacto. Luego te voy a hablar de esos personajes tuyos, pero volviendo a que eres un norteño muy particular, o quizás no tan particular, porque seguro que los norteños viajan mucho, pero eres sin duda un escritor itinerante, que ha vivido en muchos lados, trasterrado. Entonces, ¿cómo han influido esos diferentes lugares en los que has vivido y vives en tu producción literaria? Es decir, también, ya que vives en Madrid desde ya hace 5 años, cómo se vive y escribe como escritor mexicano barra norteño, lo que quieras contestar, lo que te sientas desde el otro lado del Atlántico. Creo que he vivido bueno, en España, en Portugal, en Polonia y en México, Monterrey. En México solo he vivido en Monterrey. Y el único lugar que me marcó literariamente fue Polonia, porque cuando llegué a vivir a Varsovia, pues de algún modo encontré mis historias de guerra, de destrucción, de muerte, de cementerios, que era lo que siempre me había interesado. Oye, España está lleno de eso también. Pues está, pero Desafortunado, trágicamente también está lleno de eso. hay una frontera que tenemos, va a sonar muy raro, pero tenemos una frontera que nos divide y es el lenguaje. Sí. Entonces va a decir, pero ¿y Polonia no? No, porque Polonia la escribe en español y ya será problema de quien me traduzca. Pero en cambio, querer usar el español de España, yo no podría. Sí, No podría darle a mis claro. personajes este sabor Castizo, ¿no? sí, Sí. yo tengo mi lenguaje, con mi lenguaje puedo fingir que estoy en polaco. Claro. He fingido que estoy en Jerusalén en el año, hace 2000 años. Sí. Entonces, y he fingido que estoy tú pronunciaste muy bien Königsberg. Ja, natürlich. Ja, Mach natürlich, ganz sí. gut, ja. Entonces, puedo fingir, pero no podría fingir el español de España. Claro. Menos en esa primera novela que no quieres que nadie lea. Menos en eso que sí. Un poquito sí. Entonces te marcó Polonia. Entonces, Polonia me marcó. Visité imaginariamente Königsberg porque tú que sabes alemán, sabes que significa Monterrey. Significa Monterrey, es Sí. cierto. Y entonces quería, esta novela que se llama Los Puentes de Königsberg, Sí. quería ver si podía poner un puente entre Monterrey y el otro Monterrey, que, donde vivió Immanuel Kant. Sí. Y de hecho se llamaba la Academia Regiomontana. Sí. En Königsberg. Sí. Si lo pasas al latín es Regiomontana. Claro. Déjame hacerte otra pregunta, que otra vez me estás descabalando todo el guión, lo cual es perfecto. Y dices en un momento y hablando de Kant me llevó a esto, que los escritores debemos ser filósofos. Y entonces mi pregunta es, si crees que los novelistas deben ser filósofos, ¿por qué no fuiste de plano directamente filósofo? Sí, a mí me gusta, claro, leer filosofía me gusta, pero sobre todo me gusta la filosofía que encuentro en la literatura. Cuando leo a los trágicos griegos, se ve que están haciendo filosofía. De algún modo, Sócrates, Platón se divorcian de ellos y les empiezan a llamar sofistas a los que hacen estos aparentes juegos de palabras, donde decían igual se puede demostrar una cosa como otra. Y pasa también con la filosofía. Siempre ha habido filósofos que se contradicen unos a otros, pero tenemos, por ejemplo, en esta obra que se llama la de Cuba, donde Elena se defiende
donde igualmente es atacada. O sea, hay muchos argumentos en la obra para de pronto decir, sí, merece la muerte. Pero después ella se defiende y dice, no, merece la vida. Entonces, esta situación donde te pone la tragedia griega, donde te dicen, mira, podemos argumentar de una forma y de otra y parece que los dos tenemos razón y llegamos a conclusiones diferentes. En la Orestiada, por ejemplo, con el asunto de la justicia y la venganza, cómo se van tratando las cosas. Y, y de pronto llega Platón y dice, no, 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 las cosas no son así. Argumenta a través de los diálogos socráticos, pero igual llega a conclusiones que algunos dicen, me gusta más la de los trágicos griegos. Y creo que la literatura hace mucho esto, no para darnos la solución a los lectores, sino Sí. para convertirnos, a la hora de leer, convertirnos en esos filósofos que se empiezan a cuestionar sobre el sentido de la vida, si hay un Dios o no lo hay, la justicia, la verdad. Hay tantas cosas a las que nos enfrenta la literatura, que eso es precisamente lo que hace que trascienda la anécdota y la literatura. Cuando nos reunimos con los amigos, contamos cosas. Me pasó esto. Y quizá nos reímos, nos parece simpático, interesante, pero casi nunca esta anécdota de cerveza nos lleva a cuestionar si hay algo más allá de la muerte, o si existe un Dios, o si somos en verdad gente libre, o no tenemos libre albedrío. Entonces, esto es lo que hace la literatura y es lo que generalmente no hacemos con nuestras historias anecdóticas. Lo que dices ahí, pues conecta mucho con la tradición española, porque pienso mucho en la generación del 98 y Pío Baroja se quejaba, como decía, cascarrabias, y es que en España no hay filósofos. Y él era muy germanófilo, ¿no? Los Sí. grandes filósofos son todos alemanes. Dice, no, señor, los españoles hacemos filosofía en la novela. Y yo veo que lo que tú dices resuena. Yo escucho a Unamuno y a Baroja por razones Sí, obvias. desde Cervantes. Por supuesto, desde Cervantes y exacto. O sea que, y puesto que estás hablando de los grandes temas a los que no lleva la anécdota de cerveza, pero luego sí aparecen las novelas, ¿cuáles dirías que son los temas eje, los asuntos esenciales de novelística? Y han ido cambiando esos temas desde, otra vez, el Toscana chamaco al Toscana que tenemos ahora aquí con nosotros. Ya no me pusiste problemas, pero en cierto modo hay algo que siempre me ha gustado y es porque me siento hijo de Don Quijote, más que de Cervantes, es de Don Quijote. Y como sabemos que Don Quijote es alguien que vive en un mundo, pero se imagina que vive en otro, esta parte me parece muy fascinante dentro de la literatura y la he tratado de varias formas. Entonces, si piensas en el último lector, pues es un hombre que tiene una biblioteca e interpreta el mundo a través de los libros. Esta última es alguien que lee literatura rusa y quiere emular a los autores, a los personajes de las novelas rusas. Y entonces, en general, me gustan estos personajes que viven en el límite de la razón o del desquiciamiento. Y, incluso un personaje en Evangelia, que no Evangelina, Evangelia, tengo esta historia donde a José y María les nace una niña, pero lo que ocurre es que también el personaje de Cristo me parece fascinante, pues uno no sabe si es un gran profeta, es un loco, es un Quijote, y si es un Quijote, entonces Pedro es Sancho Panza. Y podemos también contar María Dulcinea. María, pues sería, no María, sino bueno, María Magdalena. Sí, María Magdalena. Entonces, sí, siempre llevar a mis personajes situaciones, si tú mencionabas que te gustaba Santa María del Circo, mucho, pues, mucho pues, me gusta. También Toscana me encanta. Personajes que viven otra Sí. realidad. Y este es el tema que me ha gustado, sacar de la supuesta realidad
que tampoco la conocemos, hablando de filosofía, tenemos 2500 años preguntando qué es la realidad y no lo respondemos. Entonces, Bueno, Trump sí lo sabe. no, bueno, hay gente que tiene, que siempre decimos, siempre decimos, preferimos gente con dudas que con certezas. Y entonces, esto es, yo creo que lo que más me interesa en el tema de la muerte, del paso del tiempo, de muchas cosas, pero sobre todo esta parte que viene de Don Quijote. Tanto así que, que quizá me lo preguntaste un poquito, ¿qué me hizo escritor o algo así? Sí, Y fue leer Don Quijote. sí. Cuando leí Don Quijote me maravillé tanto que dije, yo también quiero ser parte de eso. Tengo una cita donde dices precisamente, es muy bonita, pero ¿cómo vamos de tiempo? Soy fatal con manteniendo el tiempo. Pues tenemos más o menos 40 minutos. Ah, perfecto. Y vamos a dejar tiempo son para 10 la para la audiencia. 1, entonces pues otros 10 Perfecto. minutos y abrimos. Perfecto. Bueno, entonces, todo esto está relacionado con esos mundos distintos que te interesan. Y voy a citar a alguien que escribió sobre ti, Jesús Abraham Hernández, en un artículo sobre tu persona y tu literatura que publicó en La Jornada en el 2024, o sea que es reciente. Dice que Toscana es descrito como un escritor quijotesco, no solo por la influencia evidente que Cervantes ejerce sobre su obra, muestra de esto su más reciente novela, El peso de vivir en la tierra, otra vez ganadora del Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, sino porque sus personajes viven, como el ingenioso hidalgo, atrapados entre el deseo de la redención y la irremediable certeza de que el mundo está roto, que la realidad es una broma cruel. Y a mí, de lo que me gustaría que nos hablaras, es de esos mundos rotos, de ese interés tuyo por lo descompuesto. De tus novelas, por ejemplo, otra vez, la que me enamora realmente es Santa María del Circo, y ahí no solo se desbarata el circo y se parte malamente en dos, sino que el mundo por el que avanza la trupe de los cirqueros está igualmente desbaratado. Entonces, ¿por qué esa atracción hacia esos mundos rotos y también a esos personajes? Porque dices en otra ocasión que no es que te guste el circo, lo que te gusta son los cirqueros. Y los cirqueros son estos personajes, tú dirás mejor que yo, raros, diferentes, descompuestos, rotos. ¿Por qué si es en ese mundo roto y en esos personajes rotos que lo habitan? La razón, así, para no volver a Don Quijote, pero la razón eh, por la que persigo esto es por la libertad del lenguaje. Una vez que saco a los sequeros o que saco a los personajes de una realidad, entonces el lenguaje también puede volverse más libre, más suelto, más imaginativo, y real hasta cierto punto, y, y no está atrapado por la razón, por la lógica. Siempre menciono el ejemplo de que cuando iba yo originalmente a un taller literario, decían, es que si tienes un policía, el policía tiene que hablar como policía. Y yo decía, ¿por qué? Sí, quiero que hable como doctor en letras. Y me dice, no se puede, bueno, pero entonces lo volvemos loco para que lo pueda hacer. O lo emborrachamos, o le hacemos algo para que el policía pueda hablar como sea. Y es lo que me he buscado, mundos rotos y con lo que rompen es otra vez, voy a usar esa palabra porque no tenemos otra, con la realidad. Y entonces se pueden volver libres. Sí, me gusta mucho. Lo que buscas es la libertad del policía que no habla como policía. Sí. Otra cosa, bueno, claramente yo creo que ya entendimos todos que eres muy libresco y muy librero y que el mundo en el que vives es el mundo de Quijote, que no es el de la realidad. Entonces, en esa famosa preentrevista, en la que seguramente te caí gordísima porque fui una impertinente. Es que estaba comiendo mi arrachera y no me dejaba. Es que, todo hay que decirlo, iba por el taco número 23. Entonces ya dije, ya para, Toscanita, para, que tengo preguntas. Y entonces, en esa preentrevista, en esa noche deliciosa en la bella Mérida,
Estamos en una terraza, muchos, y yo me senté al lado de él y de Sara, que me miraba con su sonrisa, no sé, pacienzuda. Pues te dije entre bromas y veras que qué es lo que te ayudaba a volverte a subir al carro de la escritura después de bajarte de él por puro agotamiento. ¿No? Acabas una novela, se te seca el cerebro y entonces, y me dijiste, entre arrachera y arrachera, me dijiste, pues de pronto leo algo, un párrafo, una frase en un libro, y ese es el detonante. Ahí es cuando salta la chispa. Así es que esa es la pregunta. Esas chispas que inician tu labor literaria, siempre salta con la literatura, no con la realidad. Y te hice una pregunta muy concreta. Pero bueno, no sales a la calle y ves una escena callejera y eso te inspira y dices, no, 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 un párrafo, una palabra. Casi cada libro tiene su historia de dónde viene. Si volvemos a Santa María del Circo, fue un amigo que dijo, en México no hay novelas de circo. Y yo dije, yo la voy a escribir. Y lo dije, por bocón, ahora tengo que... y me la pasé pensando mucho tiempo hasta que me vino la idea del circo que llega a un pueblo abandonado. Y dije, ahí es la historia, porque no voy a contar la historia de trapecistas y de Payasos. del circo, sino de los cirqueros, otros cirqueros rotos. Sí. Y pues esta última novela, ahorita lo comenté, leyendo en la prensa, La muerte de los cosmonautas, me encajó muy bien todo esto con, siempre he sido muy aficionado amoroso con la literatura rusa, y entonces pude armar las dos cosas. Si hablas de la realidad, la novela del último lector, que está situada en un pueblo que se llama Icamole, pues un día visité este pueblo y me pregunté qué pasaría si hubiese aquí una biblioteca. Y ahí viene el otro te dije fue Parra también el que me dijo, tú no puedes escribir historias de cantina. Claro, Y ya, pues sí. claro. Y entonces cada libro tiene su detonador, pero a veces el último que estoy escribiendo, pues es un párrafo que encontré en una historia bizantina, encuentro un párrafo y digo, pero ¿cómo que nada más un párrafo? Esto merece que se hable y se hable y se cuente en un libro. Entonces, sí, cada... Pues ya nos has dado el truco. Cuando queramos una novela tuya, ya sabemos lo que tenemos que decirte. Así, Oye, nadie ha escrito una novela sobre UCLA. Bueno, pero entonces necesito una beca. ¿De Sardión o de Montano? Déjame hacerte otra pregunta. Nos vamos a ir al terreno del cine, que no es tu terreno favorito. Que no es mi... Pero hace muy poco le pregunté a Rodrigo García, que es, por cierto, director de cine, aquí vive en Los Ángeles y hijo de García Márquez, que cuál creía, no es una pregunta nada original, pero le pregunté que cuál creía él que era la responsabilidad del cine, y me contestó algo que Hollywood dice siempre, y probablemente con razón, Europa diría otra cosa, y es que la única responsabilidad, y fue muy rotundo, del cine es entretener. Entonces, ¿cuál crees que es la responsabilidad de la literatura si es que tiene? Lo que ocurre es que la literatura no tiene responsabilidad. Cada escritor podrá asumir alguna responsabilidad y entonces, a título personal, tiene algo más que entretener. Hablábamos de cuestionar el mundo, hablábamos de, como escritor, me interesa mucho una palabra muy devaluada que es la belleza. Me interesa la belleza en cuanto a los personajes, las palabras y el todo, que la lectura de una novela también sea una experiencia estética y no solamente informar y repasar algún evento que ocurrió, sino darle alguna dimensión estética a todo esto. Y porque si se le pregunta esto a un escritor o a otro escritor, quizá haya respuestas diferentes. Hubo una época en que
se supone que deberíamos tener una responsabilidad política. Eso ya un poquito nos olvidamos de esto. Y quizá un editor se hable de entretener, Sí. pero un escritor, pues lo que va a tener es una postura personal, y la mía es esa. Quizás la respuesta de Rodrigo García era más la respuesta de un productor, de un director. Según productor, pues, A lo pues, mejor ahorita, aquí, tú eres director, productor, Sí, director, productor, sí. director y productor, las dos cosas. Entonces, mejor le preguntamos. le preguntamos a él. Luego con la Creo que es comida. reflexionar es también importante. Sí. Como dices, yo considero que no nomás es entretener de ganar, Sí. es reflexionar a la audiencia. Lo más importante. Pues. Y te quería hacer otra pregunta sobre el cine. Y tú no eres mucho de cine, lo cual es una audacia decir eso en Los Ángeles. Y otra cita de alguien que te entrevistó, dice, David Toscana no piensa en cine. Lo sabemos porque lo ha manifestado en más de una ocasión. De hecho, hasta ha bromeado con que escribe a prueba de directores de cine. Y es más, cuando identificas en una novela las mañas del cine, no te gusta. ¿Por qué? Y es cierto eso, déjenme comentar. La verdad es que cuántas novelas se escriben con hechura ya de cine, con la esperanza de que esa novela acabe convirtiéndose en una película. Entonces, pero, en fin, eso es lo que... Sí, ahí son varias cosas. Cuando hablo de lo que busco en la novela, y tiene mucho que ver con el lenguaje, a mí siempre me ha extrañado, porque digo, las construyo a prueba de cine, pero prácticamente todas las novelas se ha acercado a algún cineasta para decirme que quiere hacer algo con mis novelas, y les digo, pero ¿cómo? Algo que me ha extrañado mucho es que esta novela me la quieran, pues no sé si me la quieren llevar al cine, pero al menos están viendo la posibilidad de hacerlo. Y digo, pero si es una novela que tiene que ver con libros, con frases, con cómo lo componemos en imágenes. Y claro, el detalle es que yo no estoy compuesto de imágenes, y por eso a mí me cuesta imaginar que una novela mía se puede llevar al cine. Si se hace, pues qué bueno. Eso yo no lo entiendo, explícamelo mejor, Te lo porque explico mejor. novela, como cualquier ejercicio novelístico, está lleno de imágenes. ¿Qué quieres decir que Quiero decir que aquí lo quiero ver en imágenes. Y entonces, para mí está hecho de palabras. Claro, las palabras nos llevan a imágenes, claro. pero aquí textualmente, parte del valor de la novela es que estoy robándome frases de los escritores rusos que están hablando de literatura, están reinterpretando la vida a través de la literatura, y entonces para mí es un universo de palabras más que de imágenes. Pero entonces, si en el Ejército Iluminado, si en Santa María del Circo, si en Olegaroy, alguien se acerca y me dice que se puede hacer una película, pues me parece fascinante. Fascinante que se puede hacer. Y sin embargo, no la imagino. La película no la imagino. Pero si alguien la puede imaginar, digo, qué bueno que sea así. Ahora, que si cuando doy un taller con jóvenes escritores, empiezo yo a hablar de la creación literaria, ¿no? Y alguien decía, es como la película, es como y les digo, a ver, esto es literatura. Vaya al taller de cine es está a la otro. puerta Digo, vamos a hablar de libros y de lecturas. Y de pronto se empiezan a ver así las chicharras o lo que sea, y digo, no, digo, es que tenemos que venir del mundo de los libros. Claro. Incluso cuando alguien narra una escena, he escuchado mucho que alguno de los alumnos dice, es que es como si tuvieras una cámara que lo está viendo todo. Y digo, ¿para qué tienes una cámara? ¿No tienes ojos? ¿Por qué no puedes decir, por qué empezamos a interpretar ya el mundo a través de cámaras y pantallas?
y creo que no es, no tengo problema con el cine, sino con la omnipresencia del cine, al menos en la literatura, y que mucha literatura se está escribiendo, no tan, en parte sí lo Sí. que tú dices, pero Desde luego la literatura, yo leo mucho, que no sé muy bien por qué, pero me encantan los bestsellers de los aeropuertos. Y cada vez que leo una novela de esas de aeropuerto, me grito conmigo mismo, ¿por qué me gustas? Son todas iguales. Y vuelvo a caer en la adicción y me compro otra. Y esas sí están muy construidas según el modelo hollywoodense y claramente con el sueño de que algún día algún productor la descubra. Pero bueno, ahora ya. las novelas pueden funcionar mm, para hacer un paralelismo con el cine. Las novelas pueden funcionar como si tuviéramos esta pantalla verde donde dos personajes se van moviendo y van hablando, pero como mucha gente ya les piensa en función de imágenes de cine, tienes esta escena donde entra una pareja al bar y te dicen el bar y cómo eran las mesas y las sillas y el cantinero que está sentado atrás seguramente era un inmigrante de Marruecos y las botellas y digo, pero esto no me sirve para la historia. Por supuesto que en cine necesitas esta escenografía, en literatura no necesitas escenografías. Y eso es lo que criticaba Borges, la empezamos a llenar de muchas cosas que no son parte de la literatura y en cambio sí son parte del mundo de la imagen. Porque el cineasta, pues, si dice un bar, pues no los va a meter donde hay una mesa y como digo, una pantalla verde Claro, atrás. claro, necesita toda la parafernalia. Ahora, lo que sí Es decir, que realmente es volver a la tercera llamada de tu amigo que dijo la puerta abierta. la puerta abierta. Y punto. Pero lo que sí pienso mucho es en términos de teatro, donde el teatro es bastante más modesto en todo lo que tiene que rodear a los personajes y, y entonces no hace falta detallar estas cosas. No tenemos, ustedes a lo mejor necesitan contratar a un especialista en vestuario de tal época y demás, y uno puede contar una historia sin simplemente diciendo se puso la túnica. Sí, le investigo. Claro. Pues si la túnica inconsútil, todas estas cosas, eh, no le hace falta la literatura. Y por eso Sí. creo que tenemos estos dos mundos. Pues ahora nos vamos a ir del cine y esa es la última pregunta porque tenemos que dejar hablar a la audiencia, tanto a la presente como a la digital, que ya tenemos preguntas. Vamos a ir no al cine y tampoco al presente, porque tú dices, yo siempre escribo sobre el pasado. No me gusta que en mis novelas haya teléfonos celulares, computadoras y esas cosas que estropean las historias. Entonces, pregunta doble y última pregunta por mi parte. ¿Por qué ese estropicio y cuán grande es el estropicio de la literatura cuando cae en las garras cibernéticas de la inteligencia artificial? Porque incluso los celulares y las computadoras ya parecen hasta anticuadas, ya parecen parte de ese pasado del que te gusta hablar. Sí. Lo de la inteligencia artificial no te lo voy a saber responder porque vivo un poco en el pasado y entonces no conozco muy poco de esto. Pero sí me divorcié un poco del presente, que por un lado no lo alcanzaba a asimilar. Me gustaba siempre cuando leía estas historias del pasado. eh, por ejemplo, uno lee a Chekhov y hay cuento de enredos donde el personaje se baja del tren, deja a la recién casada, se equivoca y aborda otro tren y se pierde. Y digo, todo este cuento se estropea con teléfonos celulares, ya no hay. ¿Dónde estás? Y luego también leí un cuento que tenía cierto enredo, un cuento en un taller, tiene cierto enredo de una pareja que no se encuentra, que se pierde, pero la mitad del cuento tenía que ver con por qué se le olvidó el celular y por qué se le acabó la batería al otro y era un montón de explicaciones que decían,
si este cuento lo pasamos a los años 60, pues no nos tienen que contar tanta cosa. Y ahora, no es que tenga nada en contra de esto. Otra vez, una cosa es Toscana lector, que lee muchas cosas, y otra cosa es Toscana escritor, que necesita un mundo más primitivo para todo esto. ¿Y quién te cae mejor? ¿El Toscano escritor o el lector? Ah, pues el escritor. Sí, porque es que, yo te lo he dicho, como lectores somos de criterio amplio y como escritores es así muy radical. Este es el único camino posible, ¿no? Pero esto no soy yo, en general los artistas, cuando pintores, músicos, todo el mundo, es mucho más amplio para escuchar, para leer, para presenciar, para ver. Y como creadores es una cosa más estrecha. Vale. Mentí porque sí me queda una última pregunta. Sí. Seguro que quieres a todas tus novelas, pero ¿cuál es la novela de la cual estás todavía enamorado? Bueno, todavía son varias, pero y varía mi estado de ánimo. Ahora, creo que, y es que hay novelas a las que le estoy más agradecido porque pues, me dan para vivir y ciertas cosas. Y en cambio hay otras que así como aparecieron, desaparecieron. Y entonces una de estas, que aunque los lectores no trataron tan bien, se llama La ciudad que el diablo se llevó, que es la novela sobre Varsovia. Esa novela creo que, si la volviera a leer, yo creo que diría, eh, cuando tenemos el ego grande nos tenemos que hablar como argentinos. Y entonces la leyera diría, Toscanita, sos grande. Sí. Pero en mexicanos pues tenemos que ser más modestos y creo que esta novela, si la releyera, me gustaría mucho. Toscanita, he vuelto a mentir, tengo otra pregunta. Mira, una de tus novelas se quedó en un cajón y volvió a salir. ¿Cuál fue? No, tengo Bueno, novelas en cajón y no, sí, no tengo las voy aquí a tus sacar. notas, pero ya te digo la hora de la comida. Pero Sí, sé, gracias a esa entrevista meridana, sí. que no sé por qué, de alguna manera empezamos a hablar. ¿Y tú qué deporte haces? Y yo te miré y te dije, yo creo que a ti te gusta el boxeo, lo practicas. Y me dijiste que sí. Y fue curioso porque yo te vi como muy contenido y no muy boxeador. Pero no sé por qué pensé que te ibas a ser boxeador. Y entonces ahí me dijiste, digo, ¿has escrito alguna vez sobre boxeo? Y dice, sí, tengo una novela de boxeadores que está en un cajón, que por cierto a Sara le gusta mucho. Entonces, ¿qué va a pasar con esa novela? Sí. Esta novela la voy a dejar ahí guardada un tiempo y la voy a retomar dentro de... O sea, en el momento que la estuve escribiendo dije, hasta aquí llegó mi capacidad y no es que la considere mala, pero no tiene... Sí, se la puedo dar a otro escritor para que lo... Iban a decir, ay, la mejor novela de... No. Pero para mí que la tengo que guardar hasta encontrarle algo de magia que no tiene. Ajá. Y si se lo descubro, bien. Y si no, no. Sara me dice que la convierto en un cuento, pero pues para un cuento pasan demasiadas cosas. Entonces, y sí, me gustaba, bueno, me gusta el boxeo. El boxeo creo que es un deporte además muy literario, porque tienes dos personajes. El fútbol con 22 tipos corriendo, pues no sabes ni a cuál seguir, ¿no? Por cierto, igual que el toreo, que también te gusta mucho y también tiene dos personajes. También tienes dos, pero solo Walt Disney le puede dar protagonismo al toro para que piense Ferdinando. sí, esta cosa. En una literatura más de Hemingway, pues, pues es otro personaje, uno lo puede imaginar, le puede dar ciertas características, pero no se pone a
a componer versos. Pues con todo lo que componía versos, vamos a acabar esta entrevista por mi parte, pero por favor, la audiencia. Gracias, Vale, David, por este favor. viaje que nos acabas de dar. Me pregunto si lees a tus críticos o en general la crítica literaria y cuál es ese proceso después de haber creado un libro, publicarlo, sacarlo. Y claro, una de las primeras respuestas viene de la crítica literaria. ¿Cómo es tu relación con ellos y ellas? Sí, sí llego a leerlo. Porque, bueno, vamos a separar dos cosas. Una es las reseñas, de donde te robas una buena frase y sobre todo los editores que les gusta para poderlas poner aquí con un cintito. Y otra cosa sería la crítica, que es pues se trabajan novelas mías como tesis, como textos más largos y críticos. Y esta última a mí me da un poco de miedo entrar. No vengo del mundo de la academia y siempre lo he visto con cierto respeto y distancia. Ya tenemos con los honorarios. No, pero dice respeto. Y claro, y no solo respeto, sino que también esto, pues, si rascas por ahí lo vas a encontrar. Digo que en las universidades es donde le pueden dar vida eterna a un libro. Porque el mundo comercial pues aparecen y desaparecen, y en cambio las universidades se sigue leyendo, se sigue trabajando, y ahí es donde es muy importante el trabajo que se hace en universidades. Lo que ocurre es que si me mandan una tesis de 150 páginas, ahí es donde tengo yo cierta dificultad para quererme meter en lo que dice el lector, el ensayista, el alumno, como se llame, porque a veces me encuentro con cosas que digo, pero esto ni siquiera se me ocurrió. Y ya sabemos que el trabajo universitario es más sesudo que el de las reseñas. El de las reseñas te cuentan un poquito de qué va la historia, te le ponen adjetivos para subírtelo, para bajártelo, y los que te gustan son, nunca se aprende con los elogios, pero son los que utilizas para ponerlos en las solapas de los libros. Y, y en cambio acá, en la universidad sí me ha costado más trabajo asumir los trabajos que se hacen sobre mí. Muchas gracias y felicidades por una charla y una entrevista excelente. Gracias. Me ha dado mucho gusto saber que el Quijote es tu Biblia en cierta manera fundamental, ¿verdad? Y me pregunto, bueno, Cervantes también escribió teatro, que es un género que a ti te gusta mucho. Me pregunto si te ha interesado Benito Pérez Galdós, otro gran escritor que escribía precisamente sus novelas en términos teatrales y que luego también es dramaturgo. Sí. Sí, fíjate que menos. Benito Pérez Galdós, de hecho yo hablaba hace poco con unos colegas españoles y les decía, ¿por qué nadie asume ya a Cervantes o el Siglo de Oro como parte bueno, al menos de todos estos amigos, como parte de nuestros padres literarios? Dice, no, es que ya dejamos el Siglo de Oro y ahora somos hijos de Pérez Galdós. Me decían que él es cervantino. Y yo me quedé atrás. Benito Pérez Galdós, no, aunque le he leído algunas cosas, no me he conectado bien con él, con esta cultura muy todavía católica y bueno, siempre está presente ahí la iglesia. Y no me conecté con Benito Pérez Galdós. Y si le cortan aquí a la escena, tengo que confesar que soy de la orden galdosiana. Así que algo tengo de Galdós. Pero
pero yo pongo en las nubes a, a Cervantes, a Quevedo, Claro. a Calderón de la Barca. Mis héroes. Esos son sí, mis héroes. Y de ahí me salto a la literatura latinoamericana sin pasar por ese siglo XIX, principios de XX de España. Gracias. Más preguntas. ¿Qué? Sí, una pregunta sobre la práctica de escribir. Hace unos 20 años, Stephen King escribió un libro reflexionando sobre su propia práctica, ¿no? Y decía que 6 horas al día, o sea, 3 dedicaba a escribir y 3 a leer, ¿no? Entonces, 6 horas al día estaba dedicado a eso a 365 días al año. Entonces, eso me impresionaba. ¿Cuál es tu práctica? ¿Es como más regimentada como esa? ¿O hay etapas cuando no escribes? O, sí. Sí, es lo último que mencionas. Estuve trabajando muchísimo y terminé la primera versión de la novela que ahora estoy trabajando. Y entonces dije, me decreto unas vacaciones para que se me refresque la cabeza, para ya no estar tan metido en la novela. Y entonces pienso regresar a ella más o menos dentro de un mes y medio, como si con la cabeza fresca pudiera volver a leer la novela y entonces ya sugerirle algún cambio, cosas nuevas. Y entonces, así como tengo mis momentos intensos, tengo mis momentos de vacaciones, nunca he tenido horarios tampoco. De 3 horas y 3 horas, no me estoy checando el tiempo ni los horarios, ni a veces despierto temprano, a veces despierto muy tarde, a veces me quedo hasta la madrugada, a veces me voy a cama temprano, entonces no tengo siempre he dicho, no me gustan las rutinas, pero sí la disciplina. La disciplina, uno tiene ciertos proyectos y tienes que hacer lo necesario para cumplir con ese proyecto. Y la rutina sería como tú me lo platicas. Y hay escritores que les funciona la rutina y los horarios. Sí, Vargas Llosa tenía famas de tener sus horarios de trabajo. Y eso es algo que nunca he podido hacer. Ni desde el principio, porque cuando comenzaba yo a escribir, pues yo todavía tenía mi empleo de ingeniero, y entonces más bien era buscarme un ratitos, me encerraba en la oficina, creían que estaba yo haciendo algún proyecto para la eficiencia de la maquinaria, y nada, sacaba aquí mis libritos y estaba, cosas, de algún modo le robaba tiempo a las cosas. Y por eso nunca me quedó la idea de la rutina. Cuando estás muy metido en una novela, en escribir una novela, ¿estás leyendo al mismo tiempo o estás como bloqueando ese espacio para escribir? Lo bloqueo, pero con textos que de algún modo tienen que ver con lo que estoy escribiendo. Y es que me gusta mucho meterme a escribir algo que tengo que descubrir. No tengo libros que tengan que ver conmigo, mis experiencias, mi familia y todo esto. Entonces, si esta última novela me puse a escribir, trabajaba mucho, pero pues tenía mi mesa llena de toda esta literatura rusa que leía, releía, de pronto notaba que había cierto texto que no había leído y lo buscaba. Entonces, me la pasé, no sé, fueron quizá 3 años de trabajo, pero leyendo mucha literatura rusa. Ahora, desde que lo terminé, pues casi ya no leo nada de ruso, porque después de este libro me siguen mandando cosas. Oye, ¿y ya te leíste este? No, ese no lo conozco. Ah, pues bien. Estoy ahorita bueno, decretándome un receso. Y para la de ahora, pues estoy leyendo mucha literatura, historia y demás, bizantina, que la novela tiene que ver con eso. Vamos a adelantar. Felicidades por la plática.
Se dice que una buena historia siempre encuentra su camino, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso nuestro, hay tendencias en los streamers, o que Amazon está buscando esto, Netflix busca esto, un romance, un terror. En la literatura, por ejemplo, tú sientes la libertad completa de escoger tus temas, o hay una tendencia que el editor te va a decir, David, hazme esto, yo sé que dijiste algo sobre el éxito, hazme esto y ya tenemos todo vendido, o hazme esto y está financiado. ¿Sí me explico? Tienes la libertad completa de decir, voy a hacer una bafufada y va a resultar. No, bueno, tengo la libertad, pero no la conclusión y va a resultar, no. Pero, pero nunca he escrito bajo pedido. Alguna vez sí me han pedido una narconovela Ok, por ejemplo. y digo, no, o sea, no son las cosas que tengo en la cabeza. Y cuando parece que hay cierto momento, cierta moda, me han pedido una novela histórica, y hasta me han dicho, aquí tenemos la lista de personajes históricos, ¿cuál quieres? Y digo, gracias, pero ninguno. Si un día me nace escribir una novela histórica, entonces yo te busco, pero no es algo que tenga en el radar. Y entonces me he mantenido bastante libre de todo esto. Y yo más bien te preguntaría a ti, y como estoy variando de libro en libro, creo que a veces no he encajado en los programas de estudio, ¿no? Porque no hablo de una cosa o de otra. Y yo sé que las universidades muchas veces, cuando se lee cierta literatura, mm, por ejemplo, se ven los programas, y está bien, vamos a hablar de literatura, pero vamos a hablar de la situación de las mujeres en México, o vamos a hablar de la guerra, la Revolución Mexicana. Vamos. Entonces, de pronto entramos ahora yo le voy a hacer la pregunta, entramos en temas. Sí. ¿Qué tan difícil es meter a Toscana que cada libro es otra cosa? Es distinto, sí. Desde luego en seminarios así temáticos es difícil de meter. Pero si es un curso sobre escritores del norte, ahí encaja muy bien. Sí. Qué Y bueno. hablando, o escritores mexicanos que residen fuera, el exilio intelectual, que es un exilio voluntario. Pero hablando, como decías, uno de los temas, literatura de mujeres, tenemos una pregunta de nuestra gran y admirada amiga Sara Fox, que Ahí está está. leyendo. Ahora me va a meter en Dios. Sí, ahí te va el lío. Dice, excelente diálogo, inteligente, divertido. Una pregunta. ¿Lee a escritoras nuestro muy querido David Toscana, el autor de Evangelia, ya que no Evangelina? Una curiosidad. Gracias. Sí leo. No soy un gran lector por la razón de que, así como escribo del pasado, leo mucha literatura del pasado. Pero por supuesto que escritoras, para mencionar escritoras que sí leo, mexicanas contemporáneas, pues está Rosa Beltrán, está Mónica Lavín, está Miriam Moscona. Sabemos que también, porque nos presentamos simultáneamente con Carmen Boullosa, con Cristina Rivera Garza. Entonces sí hay una lectura de mis compañeras de generación, de país, de temas también que compartimos. Pero cuando hablamos de lo clásico, por supuesto que la posibilidad de leer, si mencioné que leía los griegos, pues tenemos a Safo, la tenemos en fragmentos y no puedo hacer más. Hay por supuesto una lectura mayormente masculina. Si digo que estoy enamorado de la literatura rusa, pues hay una horda de escritores, y entonces de pronto tenemos a Anna Akhmatova, por ejemplo, a Tsvetaeva y algunos otros, sobre todo poetas, pero por razones históricas, pues me toca leer más hombres. Si no mencionas a Sor Juana, se nos va a enfadar Sara. Ah, no, qué bueno que me lo mencionas, porque siempre que hablo, y ahora lo omití, cuando hablamos del siglo de oro y hablamos de Cervantes, siempre también hablo de Sor Juana. ¿Dónde está Sara para que me perdone? ¿Y Santa Teresa? ¿Y Santa Teresa? Santa Teresa. Hombre, También, claro.
Hablando de, ya no de escritoras, de leer, de lecturas, yo creo que podemos abusar de la paciencia de la audiencia. 5 minutos, 10 tenemos, perfecto, porque lo que nos gustaría mucho, porque además vas a quedar grabado para la eternidad, es que nos leyeras algo de tu novela que acaba de salir. De mi novela. Bien, les voy a leer el final. Siempre me gusta leer el final para que ya digan, no, pues ya sé que ¿En qué termina? ya sé que ¿cómo se llama? Que el mayordomo lo mató. A ver si estamos. Y además cuando uno lee el final nadie entiende nada. Pues los personajes, las situaciones y todo ya se presentan. Entonces, ¿para qué nos lees el final? No quiero que entendamos nada. Pues, luego me dicen que mis principios son difíciles. Y que uno tarda. A ver, leo el principio pues para. Yo creo que sí, así Sí. abres el apetito literario, ¿no? Bueno, O si quieren, organizamos una votación. Que lea el principio, que lea el final. ¿qué dijeron? El principio. Somos todos predecibles. El principio es lo que todo el mundo me lee antes de decir, ay, qué aburrido. Entonces, bueno. Cuando un compañero de trabajo le comentó a Nicolás que había muerto Jim Morrison, él se mostró con poco interés. Hace 4 meses murió Stravinsky, le respondió. ¿Por qué entonces no me dijiste nada? Aborrecía el empeño de la gente por ser los primeros en dar alguna noticia, sobre todo noticias puntuales, un resultado deportivo, un accidente, una muerte, muchas muertes. Apenas en esta semana le habían preguntado, ¿supiste que tembló en Chile? ¿Que aterrizó aquí en Monterrey el avión secuestrado de Braniff? ¿Que nacieron nonillizos en Australia? ¿Que asesinaron a 25 mexicanos en California? ¿Que murió Armstrong? Tras esta última noticia, Nicolás preguntó si era el astronauta, pero no, se trataba de un trompetista. Nicolás hizo una apuesta consigo mismo y dijo, ¿supiste que murió Iván Ilich? El compañero se quedó en silencio. Entonces le preguntó si sabía que habían asesinado a Fyodor Pavlovich Karamazov, o que Ana Karenina se había suicidado, que Akaki Akakievich había muerto febril y trastornado, que uno detrás de otro habían muerto alcohólicos por suicidio, enfermedad o hastío, todos los Goloviev. Y para cuando preguntó si sabía que Yuri Shivago se había quedado tendido exánime a media calle, ya su compañero se había marchado. En verdad, los últimos 30 días se habían transcurrido entre muchas noticias de muerte. Comenzaron el 10 de junio con los estudiantes masacrados por el gobierno. Y ese 10 de julio llegaba la noticia del cantante. Pero de entre los muertos por la guerra de Vietnam o por la epidemia de cólera, de entre los nonillizos que uno tras otro fueron dejando de respirar a lo largo de 7 días y las hordas de seres humanos que necesariamente se van a la tumba por cualquier razón, Nicolás se interesó por 3 muertes que ocurrieron en las lejanas tierras rusas, o más lejos aún, allá en el espacio exterior, y que los diarios venían reportando desde el 1 de julio. Misteriosamente murieron los cosmonautas rusos, decía el encabezado. Después de 23 días en la estación espacial Salyut, la nave que los trajo de regreso había aterrizado suavemente, suspendidas de sus paracaídas. Pero cuando los técnicos de la agencia espacial abrieron la compuerta, hallaron 3 cuerpos sin vida. Ante el silencio soviético, el resto del mundo comenzó a barajar hipótesis. La más plausible era que luego de pasar tanto tiempo sin gravedad, sus corazones se habían detenido al sentir de nuevo el peso de vivir en la Tierra. También se hablaba de un sobrecalentamiento al entrar en la atmósfera, de una descompresión que los habría reventado antes de que se asfixiaran, o bien
de la inhalación de gases tóxicos. En sus siguientes ediciones, la prensa continuó dando información. Los cuerpos habían sido trasladados a Moscú y serían sepultados en las murallas del Kremlin. Allá llegaron condolencias de todo el mundo, incluyendo las de Nixon, Paulo VI y el propio presidente Echeverría. A cada cosmonauta se le había declarado héroe de la Unión Soviética. Poco después del entierro, las autoridades soviéticas informaron al mundo que el deceso se había debido a una embolia causada por descompresión de la nave. Esa tarde, Nicolás ya no trabajó. Perdió la mente en escenas de su propia muerte. Por la noche, llegó a casa y encontró a su mujer parada en medio del salón, como si le hubiesen robado a su pareja de baile. Nicolás se acercó a la mesa. No se sentó. Se quedó mirando los papeles tachonados y una pila de 3 libros. Un vaso vacío. Al fin se acercó a su mujer y la abrazó con fuerza. Tú y yo vamos a morir como cosmonautas rusos, le dijo. Ella quiso zafarse del abrazo. ¿Asfixiados?, preguntó. Él la soltó y negó con la cabeza. Nuestros corazones, dijo, no soportarán el peso de vivir en la tierra. Ella dirigió la mirada hacia la ventana. El rostro se le alumbró con los faros de un auto que pasaba.